Muy bien, pues vamos con la plática del día de hoy. Y quiero leerles, como siempre lo hacemos, una porción de la Escritura, Lucas 15, versículos desde el 17 al 22. Esto habla del hijo pródigo. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Contrátame como jornalero. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y esto es lo que el Señor nos dice a todos nosotros. Muchos que creen en Cristo viven como este hijo pródigo. No se han alejado de mí ni de su fe, pero se dan cuenta que viven en una porqueriza, inmersos en pecado, vergüenza y en las consecuencias por sus malas decisiones. Si te sientes como atrapado en el lodo, debes saber que espero que vengas a casa corriendo. Espero que te vuelvas a mí en medio de tus adversidades y las manchas de tus errores. Estoy listo, dice el Señor, para abrazarte. Quiero cubrirte de mi amor, quiero llenarte de besos de un padre que te da la bienvenida a casa. Quiero poner un anillo en tu dedo para que el mundo se entere que me perteneces. Quitaré todo el dolor del pasado y en su lugar cubro tus hombros con el abrigo más hermoso del perdón y de mi justicia. Lo único que necesito es que vengas a mí. Así que empieza a correr hacia mí y yo te encontraré. No necesitas ser perfecto o estar cerca de mí para venir a mis brazos. Te amo donde estás y te vuelvo a llamar para que nuevamente me encuentres en mi casa. Nadie te ha desplazado. Te encontré, te llamo, hijo, regresa a casa. No sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida o quizá en este momento están como lejos de casa, lejos de esa relación íntima que a lo mejor algún día tuvimos con el Señor. Dios nos dice este día: regresa a casa. Deja de estar buscando, no sé qué andas buscando. Deja de hacer esas cosas que estás haciendo que no son tan relevantes y regresa a donde yo estoy. Yo quisiera hablar este día de lo que implica caminar junto a Dios. Podríamos caminar atrás, podríamos caminar adelante, pero de eso no se trata. La idea es cómo le hacemos para caminar con Dios. Y esta no es una figura literaria, caminar con Dios, no es una expresión profética, no es un sentimiento espiritual ni un buen deseo. Caminar con Dios es un principio poderoso que lo que hace es permea todos los ángulos, todos los aspectos de la vida. Es un pensamiento fundamental que dirige y que describe una vida en compañía de Cristo. Por otro lado, es el deleite más grande que un hombre o una mujer puede tener porque conocen y aman a Dios. Es la experiencia más vibrante que existe porque compartimos nuestro camino de la vida con el Espíritu Santo. Lo que es un sueño, una ambición para algunos, es una realidad para otros. Porque quiero que vayas hoy convencido, salgas hoy convencido de que sí es posible caminar con Dios. Y al caminar vamos a poder compartir nuestra vida con el Señor. Vamos a poder advertir su presencia a lo largo del sendero. Dios siempre está con nosotros, el problema es que nosotros no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta, no nos pasaríamos los altos, ni los chaparros. Podemos experimentar la cercanía de su amistad cuando nosotros caminamos con Él.
Podemos ser guiados por el Señor en cada nuevo reto que Él nos esté asignando. Y nosotros también podemos sentir su espíritu lleno de gracia a nuestro lado, y Él nos va a hablar de una manera tan personal y va señalando con insistencia y con precisión el sendero por donde Él quiere que nosotros caminemos. El lugar que le corresponde al Señor es el de copiloto. Nosotros somos los pilotos. Pero Él es el que nos va a indicar por dónde vamos y a qué velocidad tenemos que ir, si nosotros así se lo permitimos. Y esta es la vida que Dios desea para que nosotros vivamos. Esto es, caminar con Dios es lo que la Biblia habla de que Jesús discipula, o el discipulado de Jesús no es el conocimiento, es la vivencia de ir de la mano con Jesús. Y aunque nunca lo logremos comprender, el Señor está anhelando más que otra cosa nuestra amistad y nuestro compañerismo. Son de esos pensamientos que al menos yo no alcanzo a comprender, cómo el Dios del universo quiere estar conmigo. Como, ¿qué le diría yo que le pudiera interesar? ¿Qué pudiera yo hacer como para que Él no se aburriera de estar conmigo? Yo me aburro de mí mismo. Pues a lo largo de los siglos, Dios ha llamado al hombre en muchísimas ocasiones. Nos llama principalmente para estar con Él y caminar a su lado. Esta generación, los chavos de hoy, no saben ni conjugar el verbo estar. ¿Qué se hace cuando uno está con una persona? ¿Se come? ¿Se platica? ¿Se camina? ¿Qué haces cuando estás con una persona? Todos los que estamos casados, estamos con una persona, sea que esté en la casa o no esté en la casa, estamos con ella. Y eso es a lo que hemos sido llamados con el Señor, a estar con Él. Y también podemos decir que al estar con Él estamos invitados a seguir a Cristo en calidad de discípulos. Algunos han respondido a esta invitación de manera que hoy han llegado muy lejos, han alcanzado alturas inimaginables que los distinguen de los demás. Por eso te quiero compartir algunos testimonios que encontramos en la Biblia. Por supuesto, tenemos que citar a Enoc. Él respondió al llamado de Dios de una manera absoluta, total. Y la Escritura dice que caminó con Dios durante 300 años, hasta que el Señor se lo llevó al cielo. ¿Para qué creen? Para estar con Él. Esto es bien sencillo, esto es como matemáticas 1 o contabilidad 1, esto es el ABC para estar con Él. Fíjense cómo lo dice la Escritura. Caminó Enoc con Dios, o anduvo fielmente Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días Enoc 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó. Esa fidelidad de Enoc de caminar con el Señor le valió no morir, sino ser literalmente tomado de la tierra y llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte. Otro personaje que podemos citar es a Abraham. Dios lo llamó cuando era viejo. Era pagano, vivía en Ur de los Caldeos, es como decir, era pagano y vivía en Las Vegas. El Señor lo llevó a caminar de su mano y a cada paso él fue aprendiendo de Dios y su fe se fue desarrollando. Y Abraham estuvo bajo el firmamento un día y respondió a la voz del Señor que le aseguraba que él iba a ser el padre y el fundador de una nación muy especial. Y el Señor le prometió que de su familia iba a nacer Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y mientras caminaba Abraham con Dios, ¿qué creen? Más crecía la confianza en las promesas de Dios. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis.
En todo momento estamos hablando de caminar con Dios y nunca de correr con Dios. Levante la mano todos los chinicuiles del reino de Dios. Levante la mano. Pero bien alta para que... ¡Qué vergüenza! Ustedes no saben caminar, no saben estar. Tienen que hacer, y a ustedes les va a costar muchísimo trabajo esto de caminar con el Señor. No se trata de correr. Caminar es como un proyecto a largo, pero muy largo plazo. Y si ustedes conocieran de atletismo que yo no conozco, la estrategia para correr 100 metros es muy diferente que para correr un maratón de 42.2 kilómetros. Si al caminar con el Señor te tropiezas, te da tiempo de levantarte. Si al caminar te desvías, te da tiempo de volver a empezar el camino y otra vez retomas el rumbo correcto. Por eso, nunca escuches el mensaje de desánimo de Satanás y sobre todo, nunca renuncies. La Escritura hace también referencia de otros hombres como Moisés, Josué, Caleb, que eligieron caminar con Dios y lo hicieron a pesar de que los contemporáneos de ellos se desviaron del camino del Señor. Por eso, a lo largo del desierto entre Egipto y la tierra prometida, por espacio de 40 años, estos hombres fueron compañeros de Dios. Y en ese tiempo hubo infinidad de tropiezos y de frustraciones, pero nunca dejaron de caminar con Dios. Todo el pueblo de Israel, todos, todititos, sin excepción ninguna de nadie, caminaron con Dios durante 40 años. ¿Saben por qué? Porque si se salían del camino se morían. Una nube los cubría de día para que no se murieran achicharrados. En la noche venía esa columna de fuego para que no se murieran de frío. Y si algún arrebatado chinicuil quería hacer de las suyas y hacer lo que se le daba la gana y se salía de la cobertura de Dios, se moría. Dios es pedagógico y con esto hay una enorme lección. No te muevas si la nube no se mueve. En la lista de los grandes hombres de la fe tenemos personajes como Gedeón, Samuel, David, Elías, Eliseo, Daniel, muchos más. Y todos ellos conocieron a Dios, por eso pudieron caminar con Él. Y de la mano del Señor hicieron frente a tremendas calamidades y pruebas bien severas. Y en cada caso ellos aprendieron a caminar con Dios. ¿Saben ustedes que lo que hicieron además de caminar fue que se apartaron de la contaminación que los rodeaba? Vivieron por encima de la depravación de su cultura, de su tiempo, y se separaron de todos y de todo para poder vivir en santidad con Dios. Y caminar con Dios tiene un precio, y es un precio que se paga y que sucede de forma natural. Si tú caminas con Dios, te estás apartando del mundo, te estás apartando del pecado, te estás apartando de las cosas que no convienen. Cuando se dieron cuenta de estos cambios, entonces no solo caminaron con Dios, sino que empezaron a caminar en integridad y en armonía con el Señor. ¿Saben? No sé si son los años o los kilos, pero cada día camino más despacio. ¿Y saben con quién me cuesta mucho trabajo caminar? Da unas zancadas, le digo, oye, hermano, espérate, vamos a ir juntos, pues entonces tienes que ir a mi paso. Para poder ir al mismo paso se requiere de armonía, que los dos estemos en la misma sintonía, si no esta cosa no funciona. Los profetas de la antigüedad le suplicaban a la gente que se guardaran para el Señor. Miren cómo lo dice Esdras. Esdras no era profeta, Esdras era un legislador. Y dice, ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra. Se apartaban de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. En otras palabras, hagan lo que Dios le agrada y sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Consta que no dice de los hombres extranjeros, ¿sí? Las mujeres, aguas con las mujeres.
Y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta: así se haga conforme tu palabra. En otras palabras dice: haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Al pueblo no le gustaba que Dios les hablara en estos términos. No querían escuchar lo que el Señor les pedía. Y en el mejor de los casos, cuando llegaban a escuchar, se les olvidaba luego todas las instrucciones que recibieron, todos los mandamientos que dijeron que sí, después se les olvidaba. Y con ello demostraban que la degradación y la intolerancia de los hebreos era más fuerte que la voz de Dios. Pero los que escucharon, los que comprendieron el llamado, ellos descubrieron algo maravilloso. Encontraron a Dios, encontraron una vida llena de gozo eterno, encontraron el amor verdadero y encontraron a un amigo fiel. Casi que podríamos hablar de dos clases de personas en el mundo: los que caminan con Dios, los que no caminan con Dios. Y después del cumplimiento del tiempo, Dios hizo su aparición en nuestra historia y vino como disfrazado de hombre. ¿A qué creen que vino el Señor Jesús, el Mesías? A estar con nosotros. Vino a vivir entre nosotros. Vino a caminar con nosotros. Y esta es la esencia del discipulado verdadero. Créame que a Dios no lo vamos a impresionar con lo que nosotros sabemos, ni con nuestras experiencias. Con lo que sí le impresionamos es con nuestra disposición a estar con Él. Un día hagan la prueba, así de verdad, de a ver si esta cosa resulta. Los que son hijos y están casados, hagan esto esta semana. Háblenle a sus papás y díganle: papá, mamá, te voy a ir a visitar. Nada más. No le digan que van a ir a cenar. No le digan que van a ir a platicar. Nomás digan: ahí voy a la casa. Y luego, ya que llegan, ustedes se sientan en la sala o se sientan donde están los papás. Si está la mamá en la cocina, ustedes estén ahí en la cocina. Si el papá está haciendo talacha, es MacGyver, pues ahí con el papá. Y entonces, cuando les pregunte: ¿y a qué viniste?, le vas a decir que aprendiste este domingo la importancia de estar. Se les van a hacer los ojos así, miren. ¿Tú qué? ¿Estás mal? ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿A qué viniste? Es tremendo. Por eso, desde los días de su ministerio terrenal hasta el día de hoy, Jesús llama a que todos los que creemos en Él lo podamos seguir. Por eso es importante que recordemos cómo ocurrieron los hechos de los primeros discípulos. Al principio, miles de personas andaban con Jesús porque ellos querían ver un milagro o recibir algún favor. Después, el Señor habló más claramente acerca del reino de Dios y volvió a hacer la invitación de seguirlo. Solo que ahora explicó que el que lo quisiera seguir, que cargue su cruz. En ese momento muchos respondieron, pero solamente 12 permanecieron. Me gusta pensar en círculos concéntricos de los discípulos de Jesús. Estaban de este tamaño el grupo de amigos íntimos: Pedro, Juan, Jacobo y Jesús. Y luego estaba el grupo de los 12. Y luego estaba el grupo de los 120 en el aposento alto. Y luego, después de ahí, estaban los 70. Y luego las multitudes, miles de personas. ¿En qué círculo estás tú? Hay unos que se sientan hasta atrás. No hay más para atrás, sino también ahí estarán. ¿En qué círculo se encuentran esos? Yo creo que cuando venga Jesús por nosotros va a empezar por aquí. Ahí es donde me siento. Por eso me siento ahí. Ya para cuando lleguen allá, igual ya no hay espacio en el cielo porque andamos con cubrebocas o alguna otra cosa, por decir.
Entonces, los discípulos caminaron con Jesús durante 3 años y en todo ese tiempo no lo alcanzaron a comprender ni a conocer muy bien. 1 lo entregó a las autoridades, 11 le dieron la espalda cuando enfrentó la cruz y solamente 1, Juan, permaneció con él en la cruz. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios de una manera práctica? Pues implica caminar junto a Él, implica armonía. Es imposible caminar junto a una persona a menos que los dos estén de acuerdo. Si te cuesta trabajo caminar con Dios, es probable que los principios y preceptos de Dios no te caen tan bien y entonces te cuesta trabajo caminar con Cristo. A todos nos ha sucedido que si andamos con una persona y se produce una fricción, un malentendido, un desacuerdo, lo que hacemos es de inmediato nos separamos, nos distanciamos. Unos se van a un lugar, otros se van al otro. Y si se ven en la calle son capaces de correr a la acera contraria con tal de no enfrentárselo. Por eso cualquier diferencia nos distancia de la persona con la que caminamos. El profeta Amós lo dijo en estos términos: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Dice la versión internacional. Por supuesto que no. Y hoy tenemos que hacernos una pregunta: ¿realmente yo estoy en acuerdo con Dios y cómo Dios actúa? ¿Estoy de acuerdo con Cristo y la obra que Él hace? ¿Soy uno con el Espíritu Santo y su ministerio? Y si no somos uno en armonía con Dios, el caminar con Él es solamente teoría. No sé por qué, pero el Señor me hace recordar cuando vivía en casa de mis papás, como niño, y pues asistíamos a la iglesia de mis papás. Cuando uno entraba a la casa, a un ladito estaba el despacho de mi papá y un closet, y en ese closet estaban las Biblias del domingo. Y bueno, en su iglesia se canta con himnario, no proyectando la letra de los cantos, sino hay un libro especial que se llama himnario y ahí están los himnos. Entonces, cada individuo lleva a la iglesia su Biblia y su himnario. Entonces, éramos nosotros, ¿qué? 4 hermanos, mis papás, 6, ¿qué? Sí, 4 y 6, sí, estoy bien. Cada uno con su respectiva Biblia y su respectivo himnario. Entonces llegábamos de la iglesia y poníamos la Biblia ahí. ¿Y qué creen? El siguiente domingo, mi Biblia, ¿dónde creen que estaba? ¿En dónde? En el mismo lugar. Mis papás, no sé si la leían en la Biblia, pero cuando menos se la subían a su recámara. A mí ni eso se me ocurría, ¿no? ¿Quién puede caminar con Dios si no está leyendo la Escritura? Por eso digo que para poder caminar nosotros necesitamos de esa armonía, de estar de acuerdo. Por eso si lo hacemos nos vamos a ver beneficiados y muy pronto nos vamos a sentir frustrados y desilusionados de lo contrario. Entonces, las personas que caminan juntas son las que sienten un profundo afecto una por el otra. Y esto lo vemos entre padres e hijos, cuando hay buena relación, entre esposos que están comprometidos, entre amigos que tienen lazos de amor y que los unen de una manera íntima. Por eso la unidad entre las personas que caminan juntas en armonía las hace estar gozosas, satisfechas, y por eso yo te tengo que preguntar hoy, ¿estoy en armonía con Dios? ¿Realmente el Señor es mi mejor amigo? Pregúntate si puedes caminar en armonía, si todo lo que tú haces, el Señor está de acuerdo. Te digo una cosa, al menos en mi experiencia, cuando yo decido pecar, porque el pecar es una decisión, ¿saben qué hago? Yo dejo a Jesús por allá. Es imposible pecar cuando está Jesús conmigo. ¿No es cierto? Por eso no lo llevamos de copiloto, porque llevo poquito tiempo, porque necesito ir rapidito y no voy a permitir que nadie se me acerque ni que se metan en mi fila. ¿Qué significa caminar con Dios? Implica compartir. Y una de las razones
por las que Dios quiere tener una relación con el hombre es para poder compartir la vida con los que lo siguen. Y el Señor tiene muchos secretos, muchos pensamientos que quiere comunicar a cada uno de nosotros, pero solamente lo va a hacer cuando vamos caminando con Él. Yo me admiro siempre de este pasaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra versión lo dice quizá un poquito más claro. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Si caminamos con el Señor, nos vamos a maravillar de las cosas que nos va a mostrar y enseñar. Dos personas que no pueden caminar juntas, a menos que tengan muchas cosas en común y que puedan y quieran compartir. Si quieres conocer a alguien, viaja con él o con ella. Mira, en 5 días lo vas a conocer al derecho y al revés. Los padres con sus hijos, los amigos, los que se aman, tienen cosas en común, aunque puedan tener diferencias. Por eso cada persona tiene que preguntar con toda sinceridad si el Señor Jesucristo es su confidente. Cuando tienen un problema, ¿a quién recurren? Por eso, si de verdad caminamos con Dios, entonces debemos sentir su presencia, y lo entrecomillo, porque esto es espiritual, pero podemos sentir su presencia en nuestro espíritu a cada momento del día. Sentimos que Dios va con nosotros. Y el Espíritu Santo no pasa inadvertido cuando nosotros compartimos con Él los detalles más íntimos de cada uno de los eventos de nuestro día, y cuando caminamos de su mano, Él nos aconseja y también nos alienta. Una tercera cosa que pasa cuando podemos nosotros caminar con Dios, y es el hecho de que podemos nosotros aprender. Cuando dos personas caminan juntas, aprenden la una de la otra. Algunas veces esto es una motivación para recorrer juntos el camino. Hay quienes son tan agradables que uno tiene ganas de que sea mi compañero de viaje. Y por eso los que se aman les gusta viajar juntos. Lo mismo hacen los socios en un negocio. Las personas que tienen cosas en común disfrutan salir a caminar porque pueden compartir. Regularmente los cristianos, ¿de qué hablamos? ¿De qué? De Cristo. Y hay que reconocer que no todos tienen el mismo interés que nosotros. Pero junta a dos cristianos enamorados de Cristo y no les para el pico. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que nos une, esto es lo que nos interesa a los dos, y entonces podemos aprender el uno del otro. Cuando hablamos de enseñar y de aprender, no estamos hablando de un salón de clase. Los amigos, mientras caminan juntos por la vida, ellos se aman y aprenden sobre el carácter del otro, aprenden lo que les gusta y lo que les disgusta. Por eso caminar con Cristo significa que lo conozco como es, y porque lo conozco deseo cumplir sus deseos y hacer lo que Él quiera. Por eso no me cuesta ningún trabajo obedecer y guiar todas sus indicaciones. Hoy el Señor no sé por qué me está recordando cosas que yo no quería recordar. Hago una confesión, pero un trago de agua. Un día viajé con un amigo, que creo que ya no es mi amigo, y necesitaba hacer un negocio, y él no hablaba nada de inglés, y entonces yo tampoco, pero juntos medio lográbamos hacernos entender, porque venía una persona de Europa que hablaba, creo que holandés y algo de inglés. Entonces, pues, juntando el conocimiento de los dos, íbamos a lograr hacer algo de negocio para él. Y como todo les digo, al principio, pues la risa y en el avión y demás, pero pasaban los días y seguíamos desayunando, comiendo, cenando, nos veíamos y hablar de trabajo y así, asado.
Ya como para el tercer día o algo, ya se me estaba agotando la paciencia. Y ya me quería regresar, pero no me podía regresar. Entonces bajamos a desayunar el último día. Y entonces nos traen los menús. No leía nada. Entonces lo que habíamos venido haciendo en los últimos días era que yo pedía y él le decía al mesero, igual, ¿no? Y ese día veo yo el menú y había algo así como hot cakes con helado y no sé qué otra, tocino o alguna cosa así. No sonaba muy apetitoso, sí se me antojaba y que pido aquella cosa. Pero la pedí sabiendo que después él iba a venir y que me iba a decir lo mismo. Efectivamente así lo hizo. Y cuando le trajeron el plato, esa cara valió el viaje. De verdad que aprendemos a conocernos en un viaje. Si me ayudas por allá, Osvaldo. Finalmente quiero decirte que caminar junto y con Dios implica ascender. ¿Sabes? Dios nos llama a subir a la altura de su excelencia. Él no baja a nuestro lugar. Él está buscando que nosotros podamos subir porque Él quiere que lo acompañemos a escalar los montes más altos. Y hoy quiero mencionar algunos de esos montes y ojalá después tú puedas en casa estudiar los diferentes montes que Dios hace mención en la Escritura y lo que sucedió ahí. Cristo nos reta a abandonar la monotonía de la comodidad y entonces subir a donde Él se encuentra, porque cuando nosotros subimos, Él nos revela sus caminos. Isaías 49:11 dice, y convertiré mis montes en senderos llanos, es decir, en caminos sin tropiezo para ellos. Las carreteras o mis calzadas se levantarán por encima de los valles. Hermosa promesa de Dios. Para caminar con Dios, primero debo conocer a Dios. Y si yo nunca he confesado que Jesús es mi Salvador, hoy puede ser ese día. El único camino a la salvación y a la vida eterna es creer con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que con su sangre Él perdonó todos tus pecados y los quitó. Y la vida del creyente empieza en un monte, en el monte Gólgota o monte de la calavera. Ahí murió Jesús y en esa cruz el centurión hizo una de las más hermosas confesiones de fe. Él dijo, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Si tú jamás has confesado a Jesús como tu Salvador, hoy puede ser el día que empiece ese viaje a las alturas de Dios. Y si hubiera aquí una persona que jamás ha reconocido a Cristo como su Salvador, nunca le ha entregado su vida, me lo pudiera indicar levantando la mano para que yo pueda orar por ti. Gracias. ¿Alguien más que quiere entregar su vida a Jesús y quiere empezar ese viaje? Gracias por su mano. Gracias porque veo su mano. Para poder empezar esta vida con Cristo necesitamos de una decisión, y esta es la que estoy hablando. ¿Sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? Y los demás me pueden ayudar en esta oración. Orémosle al Señor en esta hora y vamos a decir lo siguiente: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que subiste al monte Gólgota para morir por mí en una cruz. Me arrepiento de mis pecados. Recibo tu sangre preciosa y a partir de este momento yo soy un verdadero hijo de Dios. Amén y amén. A lo mejor tú te encuentras como Abraham,
que se vio forzado a dar un paso de fe gigantesco, y tú también tienes que tomar algún paso de fe en algún área de tu vida, quiero recordarte que el monte Moriah es el camino de la provisión y de la gracia de Dios. Provisión, tristemente, la hemos visto como dinero, súper o las necesidades, y sí, lo incluye. Pero allí Abraham vio al carnero que necesitaba, el sustituto de su hijo para que su hijo no muriera. Si tú tienes necesidades de provisión, Jesús es ese carnero que te puede dar todo lo que tú necesitas. Si tú anhelas conocer el propósito de Dios para tu vida, como le sucedió a Moisés, el monte Horeb es el camino de la relación, del pacto de Dios, y por eso estuvo esa zarza ardiente, y Dios te va a hablar por medio de su presencia y te va a decir cosas que tú no conoces. Si tú estás por tomar nuevas responsabilidades y dejar las actuales, como le sucedió a Aarón, el monte Hor con H es donde ocurre el cambio de estafeta. Ahí Aarón se quitó las vestiduras, y si tú necesitas nuevas vestiduras por una nueva chamba, un nuevo proyecto, monte Horeb es el lugar a donde tienes que ascender. Si tú estás en el rincón de la disciplina de Dios, como le ocurrió muchas veces a Moisés, el monte Nebo es donde el Señor te corrige, pero también te quiere dar una nueva visión. Si tú estás padeciendo de persecución por causa de Cristo, el monte de los olivos es el camino de la esperanza. Ahí vas a poder ver a Jesucristo ascender y vas a recibir una nueva comisión, como le sucedió a los apóstoles. Si no tienes claro cuál es el siguiente paso que tienes que dar, como también le pasó a Moisés muchas veces, el monte Sinaí es el monte de la revelación y de la convicción. Ahí el Señor te va a mostrar ese modelo celestial de lo que Él está por hacer aquí en la tierra. Si estás triste y estás desilusionado, el monte Sión es el lugar más íntimo del Señor, y si tú perseveras y no te rindes, Dios te va a mostrar que Jesucristo es lo que le mencionó, lo que vio Juan en Patmos. Fíjate qué visión le dio el Señor a Juan. Y oí una voz fuerte que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán jamás. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También le dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios. Tú y yo necesitamos salir de la comodidad de donde estamos, y si nunca lo has hecho, empezar a escalar. Tomar al Señor de la mano con la fe que Él te va a mostrar de verdad cosas incomparables, porque vas de su mano. ¿Quieres iniciar un viaje con Cristo en ascenso? Dime que sí, levantando tu mano. Ponte de pie para que oremos. Voy a orar, pero antes de orar quiero comentarles algo acerca de estar tomados de la mano de Dios y caminar con Él. Así no me pongo a chillar, que soy a veces medio chillón. ¿Ya te lo pusiste? No. Desde que soy niño, o sea, ya hace unos años, en efecto suelo caminar rápido, y mi papá me ha dicho: despacio, ¿no? Y ahí voy rápido. Sin embargo, desde que soy niño,
Así nos tomamos la mano, con el dedo enlazado. Y yo he aprendido a caminar con mi papá, así, y reconozco su mano. No me tiene que decir que es él, ni me tiene que decir que está aquí. Simplemente vamos caminando, desde que soy niño, me da la mano y enlazamos el dedo sin voltearnos a ver. Y eso es hoy algo que yo hago con mis hijos. Cuando yo camino con ellos, yo enlazo el dedo chiquito. Y de esa forma les digo, yo estoy aquí. Y mientras mi papá predicaba, el Señor ponía esta figura en mi corazón. ¿Saben? Dios quiere enlazar nuestro dedo chiquito con nosotros y quiere caminar con nosotros y quiere mostrarnos enormes cosas que Él tiene preparado para nosotros, pero necesitamos dejarnos caminar con Él y no estar corriendo con Él. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo para decirle: Padre, yo quiero caminar contigo. Padre, hemos escuchado el mensaje de hoy, ha sido muy claro. Qué importante es tomarnos de tu mano y no soltarnos. Padre, te necesitamos y reconocemos que nosotros solos no podemos. Necesitamos tomarnos de tu mano. Y yo sé, Señor, que vamos a reconocer que eres tú cuando crucemos ese dedo chiquito. Te vamos a reconocer porque tu Espíritu Santo nos va a inundar de gozo, de paz, de provisión, y vamos a saber que eres tú. Es un gozo que no termina, es una paz que no logramos entender, como dice tu palabra. Padre, hacemos un compromiso contigo y nos tomamos hoy de tu mano y no nos vamos a soltar. Queremos recibir de ti todo lo que tú tienes planeado para nosotros, como dice tu palabra, que son planes de bien. Padre, gracias por este mensaje. Yo te pido que quede guardado y quede sellado en nuestros corazones. Y no nada más es para nosotros, Padre, que lo podamos compartir con la gente que está a nuestro alrededor, que se está muriendo, porque no te tienen a ti en su corazón. Padre, destapa nuestros labios, que cada uno de nosotros salgamos a compartir este mensaje de caminar contigo, para que realmente nuestra vida cobre sentido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.